Bueno, pues este lunes 5 de agosto, la venta accionaria que se desató el viernes y se intensificó este lunes en Asia, Europa, golpeó por segunda sesión consecutiva los principales índices bursátiles en Estados Unidos. El débil informe de empleos en ese país derrumbó la narrativa entre los inversionistas sobre un aterrizaje suave de la economía estadounidense. En la semana, por cierto, que la Reserva Federal decidió no recortar su tasa de interés. Se intensificó la creencia de que la Fed va más lento de lo necesario para evitar un frenón económico, y ahora se instaló la idea de que la Reserva Federal no debería esperar hasta septiembre para recortar esa tasa de interés de referencia que se ubica en el rango de 5,25 a 5,50%. El reacomodo de dinero de los últimos días en los mercados financieros debilitó activos e inversiones que han sido favorecidas por años por la llegada de fondos. Entre estas transacciones, por ejemplo, o entre estas tendencias, la euforia que hemos visto por el desarrollo de la inteligencia artificial, que ha catapultado los precios de acciones de firmas como Nvidia y otras acciones tecnológicas. También esta semana o la pasada, los resultados de empresas tecnológicas que se han conocido, por ejemplo, los resultados de Alphabet, Apple, Meta, entre otras, pues sí han desinflado este sólido avance del sector que muchos analistas ya veían como exagerado. Se acentuó también el reajuste de posiciones, ese reacomodo de los portafolios por este otro factor. Mientras tanto, en Japón estuvo el epicentro de la sacudida bursátil del lunes, pero la historia también se centra en el yen japonés, la decisión que tomó el Banco Central de Japón la semana pasada, cuando subió su tasa de interés, preocupado por el valor tan bajo de su moneda. Una tasa de interés que ha estado en cero o negativa y por años. El alza de tasas del Banco Central de Japón impulsó el valor del yen, afectando así, pues, una práctica habitual de inversionistas que usaban yenes para cambiarlos por dólares o pesos, aprovechando ese diferencial de tasas de interés. Le decía yo, el rango de la tasa en Estados Unidos es de 5,25 a 5,50%, y en México, pues, la tasa de interés se ubica en torno al 11%. Entonces, la compra de activos más riesgosos usando al yen para financiarlos, pues sí quedó afectada. Pero la pregunta en la narrativa de las últimas horas es si se trata de un aterrizaje suave o si estamos hablando ya de un frenón en seco, de una recesión, el riesgo de una recesión que vive la economía estadounidense. En su comunicado del 31 de julio, cuando anunció la Fed que dejaría sin cambio su tasa de interés, dijo, y voy a citar, los indicadores recientes sugieren que la actividad económica ha seguido expandiéndose a un ritmo sólido. El aumento del empleo se ha moderado y la tasa de desempleo ha aumentado, pero sigue siendo baja. La inflación se ha moderado durante el último año, pero sigue siendo algo elevada. Se han producido algunos avances adicionales hacia el objetivo de inflación del 2% del comité. Las perspectivas económicas, dijo, son inciertas. Bueno, pues ya tenemos parte de ese rompecabezas que nos explica lo que ha sucedido en las últimas horas en los mercados financieros, pero quien nos da sentido y hace sentido de todo ello es Jorge Suárez Vélez. El saludo, el abrazo hasta Nueva York. A ver, Jorge, estoy viendo cómo están empezando los mercados en Asia y en Japón ya hay un rebote. Entonces, lo que vimos hoy, o lo que vimos el lunes, ¿fue lo peor? ¿Ya pasó? Hola Gaby, eso es realmente imposible saber si lo peor pasó. Lo que sí sabemos es que esto es parte de un ajuste que era esperado, no sé si esperado necesariamente o si necesario. O sea, lo que sabemos es que los niveles de evaluación que estábamos viendo en las bolsas eran muy altos y eso tenía sentido con tasas de interés tan bajas como las que tuvimos en años pasados. Una vez que las tasas de interés empiezan a normalizar y algo de la inversión se va también a invertir hacia instrumentos de renta fija, hacia bonos, etcétera, pues entonces sale dinero del mercado accionario. Lo que vemos también, y tú lo dijiste en la introducción, es que probablemente las expectativas que había sobre empresas que tienen alguna relación con el tema de inteligencia artificial, probablemente eran expectativas demasiado optimistas. Lo vimos, por ejemplo, en la caída de Intel, donde los resultados de Intel no correspondían a la evaluación que tenía y tuvo una caída bastante dramática, pero bastante lógica. Yo creo que lo que estamos viendo es la posibilidad de una desaceleración de la economía de Estados Unidos que también era esperada. Tú y yo, de hecho, la hemos platicado varias veces en este espacio. Yo creo que el que pudiera haber una leve recesión en Estados Unidos el año que entra, para mí, de hecho, es una buena noticia, porque eso permitiría que se limpie algo
la economía que se normalice el mercado laboral. Algo que ha metido mucha presión inflacionaria, por ejemplo, en esta economía, ha sido la enorme escasez de trabajadores. Si los mercados bajan un poco, la gente siente que no tiene tanto ahorro, regresa al mercado laboral. Si entran a trabajar en el mercado, eso disminuye la presión salarial. Son temas que probablemente era necesario que ocurrieran. Y incluso lo que decías del yen, o sea, lo que estamos viendo es que le dicen el carry trade, donde los inversionistas tomaban créditos a tasas muy bajas en yen para después invertir en instrumentos en dólares, pues probablemente son situaciones que se dan por periodos relativamente cortos de tiempo y que una vez que las tasas se normalizan, desaparecen. Y ahí la gran pregunta a hacernos es, ¿qué pasa con México? Porque en México el carry trade al revés, donde la gente toma prestado en dólares para invertir en tasas altas en pesos, es algo que ha generado mucha demanda por pesos y es lo que fortaleció mucho el tipo de cambio por un buen rato, y ahora llegamos a ver el peso a 19.70. Podría ser también ese carry trade que se empieza a deshacer, como ocurrió en Japón. A deshacer en tus términos, a tambalear en algunos términos de otros, como tu servidora, por la implicación que le representa a la divisa en términos de, hay tasas todavía muy atractivas, 11%, yo no sé si el Banco Central dejará la tasa de interés este jueves en 11%, hay quienes piensan que no hay de otra. ¿Cuáles serían esos efectos, esas repercusiones para quienes no necesariamente están en el mercado, pero se están preguntando qué va a pasar con el peso, por ejemplo? Para que lo pongas en proporción, vamos a pensar que alguien está tomando un crédito en Estados Unidos al 5% y está invirtiendo al 11%, tiene una ganancia de 5% al año. El movimiento que ha tenido el peso contra el dólar en las últimas semanas te llevaría a que pierdas un par de años de esa operación. Me explico porque el movimiento ha sido bastante abrupto. Entonces, la lógica sería que van a ir deshaciendo esas operaciones. Para deshacerlas tienes que vender los CETES que compraste y después comprar dólares con esos pesos, es decir, demandas dólares y generas oferta de pesos, lo cual hace que el tipo de cambio se te mueva. Entonces, yo no creo que venga una devaluación, ni mucho menos. Lo que sí creo es que este tipo de operaciones de arbitraje o de especulación, pues no necesariamente le dan nada a la economía. Yo creo que lo que a la larga quieres es que los movimientos entre divisas tengan más que ver con movimientos comerciales y con inversión directa, real, digamos. Entonces, yo creo que no está mal que este tipo de operaciones vayan desapareciendo porque a veces le meten mucho ruido o distorsionan mucho los mercados. Por ejemplo, en México a los exportadores se les ha afectado mucho con este fortalecimiento un poco artificial del peso. Entonces, el que se normalicen las cosas nuevamente es buena noticia, aunque a corto plazo pues nos da algunos sustos, pero eso es un buen momento también para quienes no deberían estar en los mercados, se salgan. Exacto, claro, y díselo a quienes reciben remesas, que también han sufrido un montón con ese poder adquisitivo que están perdiendo justamente por esa fortaleza de los últimos meses en el peso. Jorge, qué gusto saludarte. Hablemos después de qué significa una ligera contracción para quienes están preocupados por la salud de la economía, de qué estamos hablando. Un abrazo y buenas noches. Cuando quieras, Gaby. Mucha luz.